Hay especialidades médicas que no son debidamente evaluadas y que solamente acudimos a ellos cuando hay un problema específico, pero eso a veces no lo tomamos en cuenta y son tan o más importantes que el resto de las especialidades. Tú a un anestesista lo conoces y a veces nunca lo conoces, porque te duerme desde que te ve y cuando se despierta desaparece. Bien, le damos la bienvenida al doctor Eddie Pérez Ten. El doctor Pérez Ten es epidemiólogo. Son una de las especialidades más difíciles y en esta época están bien de moda, porque la epidemiología es que está manejando el Zika, la chikungunya, el dengue, todas esas cositas que producen los mosquitos, y el coronavirus, el VIH en sus inicios, el origen, que por cierto tiene en común que tuvo un origen en el mono verde de África y ahora tenemos la viruela símica del simio, que el doctor nos va a hablar de un encuentro anual de comunidades epistémicas 2022, dirigido a fortalecer y construir plataformas de inversión en el campo de la salud. Quisiéramos pedirle al doctor un favor, que nos defina, número uno, que él es el único médico global que tenemos aquí. Y dos, ¿qué significa epistémicas? Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos hablar sobre episteme. Voy a contestar la primera pregunta. Nosotros, para el año 2009, hicimos un doctorado en salud global, un PhD en salud global en la Universidad de Miami. Y recuerdo que para esa época el doctor Jesús Ferís Iglesias hizo un reportaje sobre eso, diciendo que nosotros éramos el primer PhD en salud global en el Caribe. Eso se ha quedado ya en el país. Yo creo que no hay otro, pero sí entiendo que ya hay personas que están estudiando y que van a venir al Caribe y a República Dominicana con una especialidad en PhD en salud global. Cuando se habla de salud global, ¿qué habla? De enfermedades que puedan tocar, ya así como la globalización de la economía, del mercado y de todo, podemos hablar de lo que pasó con el COVID, una cosa que comenzó en China y que se globalizó. Efectivamente. Yo creo que esa es la mejor forma de verlo. Cuando nosotros vinimos al país en el 2009, hubo mucha gente que me preguntó qué era lo que yo hacía, siendo un PhD en salud global. Y precisamente tuvo que venir una pandemia 11 años, 10 años después, para entonces mucha gente darse cuenta de lo que uno puede hacer en términos de lo que es manejo de una pandemia, de las proyecciones y sobre todo la mitigación de impacto que uno puede hacer cuando hay enfermedades de este tipo como el COVID-19. Pero precisamente estamos en una época en la cual problemas de salud en regiones del mundo que uno la ve tan distantes y tan improbable a veces que puedan llegar aquí, nos llegan de una u otra manera entonces. Claro. Eso es también parte de lo que se debe estudiar en la actualidad o en lo que se basa su especialidad en cuanto a nuevas y más eficientes medidas de precaución que deben tener las autoridades. Claro, claro, eso es precisamente. O sea, cuando nosotros estudiamos, una de las cosas que se me enseñaba, por ejemplo, era a trabajar con grupos de poblaciones vulnerables. Y se me enseñó en el momento que yo estaba estudiando lo que estaba pasando en África, por ejemplo, que estaba habiendo una guerra en Darfur, y sí, eso provocaba que hubiese refugiados, hubiese gente desplazada. Y sobre todo, cuando hay un desplazamiento, tú puedes traer enfermedades que hay en otros continentes a, por ejemplo, el Caribe, que es, como lo sabemos, es un país que recibe turistas y recibe gente de todo el mundo. Y pueden venir enfermedades que uno tiene que estar preparado. La idea de la especialidad es esa, crear una plataforma en el sistema de salud que uno pueda estar preparado para cuando venga una pandemia como esta o cualquier otra, nosotros poder dar respuestas rápidamente. Bien, cuando uno habla de enfermedades globales, yo creo que estamos viviendo la época de todo esto, y habla de un encuentro anual de comunidades epistémicas. ¿Qué quiere decir? Que hay países que tienen son más propensos a todo esto,
o a recibir las enfermedades o a mandarlas? ¿Cómo es la cosa? Bien, nosotros vamos a tener una actividad que se llama episteme. Episteme es un término griego que significa conocimiento. Le pusimos una H también, eso fue algo que se ideó el licenciado Antonio de Moya, posiblemente el investigador social más importante que ha tenido la República Dominicana, y él tenía un espacio, ya falleció, tenía un espacio de difusión de información que se llamaba episteme. Nosotros acuñamos ese término para hacer una actividad todos los años a través de una institución de investigación que es Two Oceans in Health, y esa institución hace todos los años un evento que es un encuentro anual de investigadores. Investigadores que cuando hay una unión entre ellos, dentro y fuera del país, se convierten en comunidades epistémicas, es decir, que discuten el conocimiento, que desarrollan investigación en base a las prioridades que tiene un país determinado. Doctor, cuando luego damos los detalles del encuentro, vamos a hablar un poquito de estas epidemias que tenemos. Comencemos con lo más importante que todavía tenemos fresquecito todito, el COVID. ¿Cómo usted evalúa, usted que yo creo que en este momento uno de los especialistas y que maneja más sobre todo la parte, yo no digo del tratamiento del día a día, pero sí de saber qué viene? Me imagino que el tema de las variantes o ¿cómo se llama? Las mutaciones, si hay una nueva cepa, todo esto. Háblenos de cuál es la situación real a nivel mundial y en nosotros en República Dominicana con respecto al COVID-19 y a qué tenemos que enfrentarnos. Es una forma de ver lo que precisamente puede ser una enfermedad que se convierte en pandemia. O sea, comienza precisamente en un lugar como comenzó en Wuhan, allá en China, para los primeros casos que se reportaron en diciembre del 2019, a finales de diciembre. Y fíjense cómo se fue haciendo una pandemia, o sea, se comenzó a propagar rápidamente por todo el mundo, por su forma de transmisión sobre todo, una transmisión aérea y que también se transmite en personas que no tienen síntomas, o sea, los asintomáticos también la transmiten. Lo que hemos visto en primer lugar es en los inicios, venía la variante ancestral, como se llama, la de Wuhan, que ahí tuvimos muy poco conocimiento y hubo que hacer muchas cosas para ese momento, que no teníamos vacuna, que no existían tratamientos, estábamos haciendo tratamientos empíricos y hubo una mortalidad en exceso en esos momentos. A medida que pasó el tiempo, hemos visto que el virus hace lo que se llama las variantes, o sea, varía, y va tratando de reproducirse y va haciendo variantes que pueden ser más ofensivas. Por ejemplo, la variante Delta, que fue una variante bastante letal, pero que por fortuna en nuestro país se comenzó un gran plan de vacunación y ese gran plan de vacunación pudo hacer una mitigación de impacto importante, además de que se tenía accesibilidad a los medicamentos. El virus ha comenzado a disminuir su virulencia, por fortuna, es la historia natural de todos los virus. A medida que va pasando el tiempo, las variantes se van volviendo menos letales, el virus pierde fortaleza, si pudiéramos decirlo así, y ahora estamos ante una variante que es la variante Omicron, que es la variante que está ahora mismo predominando no solamente en el país, sino en el mundo. Que es muy virulenta, pero no hace tanta. Es virulenta, es más infecciosa que posiblemente que las demás, pero ya no produce tanta letalidad. Encontró ya una población no virgen, porque cuando pasó lo de Wuhan, era una población virgen, era la primera vez que teníamos el virus en el mundo y no estábamos preparados. Ya encontró una población que no solamente estuvo expuesta, sino que también tiene vacunación, o sea, está vacunada. Tiene medicamentos. Tienes medicamentos y además tiene formas de cómo mitigar el impacto no farmacológico, usando mascarilla, aislando, o sea, hay ya más conocimiento. Y entendemos que el virus se va a hacer endémico, tanto en nuestro país como en otras latitudes. Y lo que es cuestión endémico es que es como una gripe, ya viviremos con eso. Que vamos a vivir con eso, como vivimos como el dengue. O sea, vamos a tener periodos que sube y periodos de baja. Y en esos periodos que suben, entonces hay que comenzar a tomar algunas acciones a nivel de salud pública, pero ya nunca las acciones, esperamos que no sea así, de cerrar el país, de esas acciones de toques de queda, que realmente frenaron la economía y frenaron muchas cosas. Y ahora entendemos que eso ya no tiene que pasar, pero sí debe haber un cuidado de la población y saber cómo lidiar con eso y convivir con el COVID-19 por lo que resta del año. Doctor, esta es una pregunta difícil para
para nosotros, tal vez para usted contestarla, pero ya hoy, 2 años y medio, luego de que estamos bregando con COVID-19, ¿cómo usted evalúa la forma en que República Dominicana, no hablo de la parte política, comenzó en un gobierno, pasó a otro gobierno, no, cómo nosotros, dentro de lo poco, del problema de los recursos, del desconocimiento de los medicamentos, no habían vacunas y todo eso, hoy, ¿cómo usted dice? Manejamos bien la cosa, nos fue bien, porque a veces suerte también de que no se te meta el problema de la economía. ¿Cómo nosotros evaluaría el manejo de la parte de salud pública, de lo que tiene que ver con el COVID-19? Creo que fue bien manejado. Creo que realmente nosotros estuvimos a la vanguardia de muchas cosas. Tenemos, vamos a decirlo así, una población que favorece también. La población, hay otras poblaciones de otros países que no colaboraron tanto como la población de nuestro país. Aquí la gente se puso mascarilla, la gente oía lo que estaba pasando. ¿Se vacunó? Se vacunaron, o sea, aquí hubo casi un 80% y algo de vacunación de primera dosis, un 70% de segunda dosis, un alto porcentaje, casi un 40% de una tercera dosis. O sea, la gente acudió a vacunarse. El gobierno mantuvo la disponibilidad de medicamentos, tuvo vacunas a tiempo. Eso yo creo que fue algo muy impactante y muy importante para el país. Y ustedes saben que nos convertimos en un referente. Fíjense que el presidente fue invitado a la OMS precisamente a hablar de lo que habíamos hecho, y es precisamente por los números que hemos tenido aquí en República Dominicana. Yo creo que nosotros todos debemos felicitarnos en la forma que manejamos la pandemia y hacernos ahora mismo una reflexión de hacia dónde debemos ir para, por lo menos, si viene otra pandemia, nosotros tratar de ser o tan efectivos o más efectivos de lo que fuimos con el COVID-19. En cuanto a las formas de transmisión, precisamente en esto de lo que es la salud global, vamos a ver, básicamente la principal fuente de contagio sigue siendo persona a persona, es decir, un trasiego de productos o factores ambientales no son tan importantes para ser tomados en cuenta en un momento de transmisión de una enfermedad. Sigue siendo aérea, sigue siendo un contacto con las personas, la forma más importante de producir la enfermedad. Y por eso, ya como tenemos el conocimiento de que eso pasa, hay formas de cómo prevenir. Hay muchos casos de alimentos, vamos a decir, que pueden, que entre un país y otro, vemos que algunos países no tienen restricciones en cuanto a importaciones de ciertas verduras o ciertas carnes, sobre todo también. Hay muchos casos en eso. En el caso particular del COVID-19 no se ha reportado, claro. No se ha reportado esa forma de transmisión. No, bueno, de COVID. Sí. Okay. Sí. Bien, doctor, dejando un poquito el COVID atrás y antes de hablar del encuentro anual, hay una parte, y usted está obligado a hablar un poquito de la viruela símica, la viruela del mono. ¿Qué es esto? ¿A qué debemos de tenerle miedo? ¿Hasta dónde estamos preparados para manejar esto? ¿Es una enfermedad que se transmite cómo? Y los tratamientos, ¿se muere la gente de eso? Por ejemplo, uno a veces se ha querido, como esto surge posterior al COVID, hay mucha incertidumbre. Te tratan de decir que solamente es que muchos homosexuales en Estados Unidos, pero que si él es homosexual se va con otra gente. Hablen un poquito de transmisión, tratamiento, y a qué tenemos que esperar de esto. Es una enfermedad que resurge, no es una enfermedad nueva como fue el COVID, ya teníamos... ¿Es un virus? Es un virus, es el mismo virus o de la familia poxvirus que produce la viruela. La viruela, que usted sabe que es la única enfermedad que se ha erradicado del mundo, precisamente por la vacunación que hubo en los años 70, los años 80 ya comenzó a disminuir la vacunación, precisamente porque comenzaron a desaparecer los casos de viruela. La vacuna de la viruela, no la símica, sino la viruela per se, protege contra la viruela símica. Pero como ya ha disminuido la vacunación contra la viruela, entonces ya tú tienes una población susceptible que puede contagiarse. La forma de transmisión que hemos visto hasta ahora es el contacto de piel a piel, el contacto cercano de las vesículas que producen la enfermedad
que puede transmitir la enfermedad y sobre todo si hay... ¿Mata, doctor? Tiene una mortalidad. Si la comparamos, por ejemplo, con el COVID-19, que la mortalidad es de un 0.05% a nivel mundial. Eso quiere decir que de 100.000 personas muere media. Sí, entonces, fíjate, la mortalidad por COVID no es tan alta, es de un 0.05. Pero la mortalidad por esta enfermedad todavía es mucho menor, es de 0.02. Entonces, eso quiere decir que la mortalidad no es tan alta. Eso no quiere decir que no haya gente que se muera, sobre todo la población que está inmunosuprimida, que es la población precisamente que está más vulnerable. Esa población tiene más alta mortalidad que otra que no está inmunosuprimida. ¿Cuál es el tratamiento para esa enfermedad, doctor? Tenemos vacuna. ¿Hay vacuna? Hay una vacuna, sí, una vacuna que tiene, vamos a decir así, poco manufactura, porque es una enfermedad que se había localizado en África, ¿entiendes? África Central, África Occidental. Hay vacuna, pero no hay cantidad. No hay la cantidad suficiente, por ejemplo, si se produce una pandemia, que ¿Y quién debe de vacunarse contra esto? Las personas que están más vulnerables para esa enfermedad. ¿Quién es vulnerable? Las personas inmunosuprimidas son las personas más vulnerables cuando hablo de inmunosupresión, es personas que tengan alguna enfermedad que pueda disminuir lo que es el sistema inmune. ¿Es cierto que algunos tipos de contactos son más propensos a Sí, porque es una enfermedad que se transmite. Yo creo que hay que hablar bastante claro en esto. Sí, hay grupos de poblaciones que es lo que más se ha reportado, que no quiere decir que sean específicamente de esos grupos, que son los hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo. Se han reportado muchos más casos en ellos, precisamente por el comportamiento, en la forma en que ellos tienen sus relaciones sexuales. Eso no quiere decir que no haya otras personas que se puedan contagiar. De hecho, se han contagiado en otros países, mujeres, niños, y tiene la particularidad, que eso es muy importante, que mientras el COVID afectaba y mataba más, o sea, era más letal en personas de mayor edad, en esto aparentemente los casos de menores de 8 años, los niños menores de 8 años son los que tienden a tener más alta mortalidad por la enfermedad de viruela del simio. Bien, doctor, Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas, Epistem 2022. Háblenos de cuándo es este encuentro, a quién está dirigido y qué se va a tratar ahí. Un encuentro que nos sentimos muy contentos, es el segundo que hacemos. Hicimos Episteme 2021, Episteme 2022 es ahora. Es un encuentro anual para investigadores, para personas que están desarrollando capacidades, personas que están desarrollando gran investigación. En esta oportunidad vamos a tener gente que va a venir de Yale, de la Universidad de Yale, el doctor Stan Vermont. Van a venir personas de la Universidad de Florida, Florida International University, FIU. Y van a venir también personas de la Universidad de Miami. Vamos a tener también en forma virtual a personas de la Universidad de Harvard, el doctor Freini, que está llevando un curso aquí de desarrollo de capacidades en investigación. Y creemos que es una forma de dar lo que nosotros entendimos cuando llegamos al país en el 2009, que era precisamente hacer de la investigación algo que también fuera parte de lo que es la atención médica, del desarrollo del país y generar conocimiento nuevo en base a prioridades de nuestra República Dominicana. ¿Quién está invitado a este encuentro? No, toda persona que quiera hacer investigación, todo personal de salud, toda persona que sienta que quiere incluirse en lo que es la investigación, en lo que es el desarrollo de plataformas de investigación, puede entrar a formar parte del Episteme, tanto virtual como presencial, y crear y seguir creando lo que son las comunidades epistémicas, que no es más que un grupo de investigadores que lleve a cabo investigaciones tanto dentro como fuera del país. Proyectos determinados. Proyectos determinados en salud. Las investigaciones por lo regular involucran universidades, centros médicos y quizás algún laboratorio que esté interesado en esos resultados. Entonces, ¿cómo, más o menos en orden jerárquico, vamos a decir, o de iniciativa de la investigación, cómo regularmente es que se estructura eso? En realidad, tú tienes, y es una gran pregunta, tú tienes primero que tener un investigador que tenga su formación. Sí. Y en base a esa formación, el investigador crea una investigación en particular, en base a una pregunta de investigación. Surge una iniciativa. Sí. Surge una iniciativa en base a algún problema que tenga, si es COVID, si es la viruela del simio, por ejemplo, que es lo que está ahora más en boga. Y tienes que tener un donante, una persona que te financie, y ahí están los organismos internacionales, pero también están los laboratorios, las farmacéuticas, que también ayudan mucho a lo que es el desarrollo de la investigación. Una vez tú tengas eso, entonces comienzas a aplicar la investigación, comienzas a irte al terreno, a buscar los resultados y culmina toda investigación en lo que es cuando ya tú terminas el proyecto,
que es en una publicación. Que usualmente se quiere una publicación que se haga a nivel mundial, que todo el mundo la pueda ver y que pueda obtener los resultados que tú tuviste, tratar de desarrollarlo en otros países y hacer políticas de acciones públicas dentro y fuera del país. Bien. Hay una parte que tiene que ver con investigación y que nos llama mucho la atención. En el área de salud, sobre todo cuando se investiga utilizando seres humanos, ¿tiene República Dominicana el marco legal necesario para poder realizar esas investigaciones? Entendemos que sí, entendemos que... O sea, están claras las reglas del juego. Ya viéndolo a usted y este tipo de actividades de encuentro, ya uno dice, bueno, estamos haciendo investigaciones importantes, pero una cosa es investigar una cremita de algo que cuando tú te sientas y tú digas, vamos a buscar, a investigar sobre posibles pomadas contra la viruela símica. Entonces va a venir un grupo y va a hacer eso. Entonces tú dices, ¿quién se presenta, quién se atreve a ponerse la vacuna? Que nosotros hemos desarrollado una vacuna para todas las edades más barata. Eso, ¿tenemos un marco legal, doctor? Sí, en realidad como todo, el conocimiento y la investigación son cosas que no son estáticas, son dinámicas. Y tú siempre vas a tener cosas nuevas que las que vas a tener que hacer una regulación. Aunque tengas una regulación macro y marco, vas a tener que hacer adendos a ese marco legal. Por ejemplo, el ejemplo más tangible de eso es lo que es células madres, por ejemplo, que es algo, una rama de la investigación muy interesante, muy novedosa, pero que el marco legal todavía no está totalmente definido. El CONABIOS es el Consejo Nacional de Bioética en Salud, es el que revisa todas las investigaciones en base a las leyes gubernamentales que tenemos, y eso es lo que rige ahora mismo en lo que es la ética y la regulación de la investigación en el país. Y en base a eso es que se hacen investigaciones, tanto ensayos clínicos como vacunas, como estudios observacionales que se hagan en la República Dominicana. Bien, finalmente, doctor, haga una exhortación a los profesionales y a quienes están invitados a participar, cuándo, dónde y cómo participar en Epistem 2022. El evento va a ser Episteme, va a ser en el Catalonia, el 1 de septiembre. Esperamos que haya una buena participación, tanto a nivel presencial como virtual. Esperamos que también esto sea el gran cambio de paradigma que queremos hacer, empoderando comunidades en pensamiento crítico, para pasar precisamente de un sistema de salud que es reactivo a uno proactivo, dirigido ya más bien a la atención primaria en salud. Bien, vamos a agradecer al doctor Eddie Pérez Ten, quien es epidemiólogo y es el único médico global en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, por dedicarse tiempo a estudiar, a investigar y a darnos respuesta a tantas cosas que nos trae ya estos tiempos. Gracias, doctor. Bueno.